Muy buenas noches, espero que estén bien. Hoy es 29 de abril del 2022. Vamos a dar inicio con la materia de género y desarrollo. En esta oportunidad les voy a dejar la sesión para que ustedes la analicen por varias circunstancias. Entonces, primero les voy a compartir la presentación para ir avanzando, ¿ya? Como verán, la anterior semana ya estuvimos avanzando en estos tópicos sobre los conceptos clave de género y desarrollo. Como vieron, ya estábamos en la introducción de la sexualidad y hoy día nos quedamos, bueno, o la anterior semana nos quedamos en teorías de género, ¿no? Aquí en la anterior semana hubo un interesante debate sobre las teorías de disidencia sexual y es ahí donde quiero centrarme hoy día porque la tarea hoy día vence. Así que si tienen percance, por favor coordinen con el auxiliar para un poco entrar a este tema de análisis de la tarea, ¿ya? En esta vertiente de las nuevas miradas de género, no se olviden que las nuevas miradas de género tienen que ver con la construcción social de cómo nosotros nos autopercibimos, ¿ya? Es una mirada más subjetiva en el cual los sujetos construimos nuestros cuerpos y hay un término que están usando mucho en la región que en vez de decir cuerpo, porque es una mirada machista, dicen cuerpas, ¿ya? Nuestras cuerpas. Sin embargo, desde mi léxico académico voy a usar cuerpo, pero que se quede notado en la sesión grabada, que está ya en el YouTube, van a ver que normalmente en la región están hablando de cuerpas, ¿no? Por el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Que a propósito, no sé si se acuerdan que en la dinámica presencial nosotros hicimos un tema de dinámica de cuál es el proceso que lleva usar este pronombre de él, la, ella, ¿no? Y en el tema del ella, por ejemplo, muchas personas siempre a nivel biológico no pillan la disonancia, a diferencia que cuando lo hacen a nivel social sí lo pillan la disonancia, ¿no? Por ejemplo, a nivel biológico, cuando se dice que nace con un pene, podría decirse que es una persona él. Cuando nace con una vagina, se podría decir que la persona puede ser ella, ¿ya? Sin embargo, cuando nace con un pene y una vagina, ¿qué le tendríamos que decir? O sea, a nivel biológico, entendemos que la intersexualidad, lo que antes muy mal se llamó el hermafroditismo, este, tiene una consonancia distinta. No se le puede decir ni él ni ella, o sea, es una persona intersexual. Y aquí en estas situaciones las personas intersexuales pues tendrían el derecho de llamarse como normalmente debería decir ella, ¿no? Por un tema de derechos humanos. Ahora, en el tema social hay personas que no nacen con un pene y con una vagina, pero sí están en desacuerdo de esa construcción social del binomio femenino-masculino y no quieren estar en ese paradigma, quieren denominarse o autodenominarse no binarias. Las personas no binarias justamente están rompiendo ese paradigma y es lo mismo que una persona intersexual, o sea, no quiere estar dentro de ese paradigma de ella, perdón, y de él, sino algo ella. En ese sentido, estas teorías de la disidencia sexual están más apegadas a esa mirada, ¿no? Lo que decía al principio de que las teorías de género están mirando más una construcción social desde las nuevas miradas de revolución en cuanto al nuevo contexto del orden mundial, ¿no? Estas teorías biologicistas están más centradas a la mirada biológica que construyen los cuerpos. Y en esta sentencia, lo biológico no debe determinar tu cuerpo, ¿no? Y es que ahí, desde la década de los 60, mucho de la liberación sexual y las protestas sociales ayudaron a esta construcción de estas nuevas teorías de disidencia sexual, ¿no? Es por lo propio, en lo paralelo, también podríamos decir que el feminismo ayudó a crear una corriente para generar esta igualdad y equidad para la participación plena y el ejercicio pleno de los derechos humanos de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de equidad e igualdad son dos cosas totalmente distintas en la que eh, tanto igualdad significa mismas condiciones, mientras que equidad significa condiciones equitativas en el sentido de las condiciones de posibilidades que podrían tener las personas, en este caso las mujeres, por ejemplo. No es lo mismo hacer una fiesta donde todos por igualdad demos la misma cuota de 50 bolivianos. Por equidad podríamos decir que el docente debería dar 200 bolivianos y los estudiantes deberían dar 5 bolivianos, que eso sería por equidad. No es lo mismo por igualdad. Hay algunas cuotas paritarias que los países, en este caso Bolivia, está exigiendo por paridad, por ejemplo, por igualdad.
los mismos escaños políticos, por ejemplo, en cuanto a senadores y diputados. Tanto hombres y mujeres deberían tener las mismas condiciones y las mismas cantidades de diputados. Lo mismo debería, lo propio ocurrir en el tema de la escala salarial. Por ejemplo, si hay una gerente o un gerente que gana arriba de $3,000, tanto para hombres y mujeres debería ser la misma equidad, perdón, la misma igualdad, ¿no? Ahora, no ocurre esto en situaciones de equidad cuando las mujeres tienen sobrecarga laboral, por ejemplo. Muchas mujeres, aparte de estudiar, aparte de trabajar, tienen que ir a mantener los hogares, cuidar los hogares. Esa sobrecarga laboral no es equitativa, por ejemplo. En muchos hogares machistas, los hombres les dejamos a las mujeres para que propicien todas estas tareas domésticas sobrecargándoles su vida diaria. Eso, por ejemplo, genera una inequidad en las mujeres. Esto es justamente lo que propicia el feminismo y otros temas más, obviamente, ¿no? Solo lo doy como un ejemplo para quedarnos con este tema de las teorías de disidencia sexual. Yo les comentaba hace un momento que, bueno, en la anterior clase que hay tres teorías básicas que tienen que ver con la, el enfoque de género que han planteado tres autores interesantes, que lo vamos a ver en la tarea que se cierra hoy día, ¿no? Y yo espero que hasta hoy día lo puedan ir revisando, ¿no? ¿Cuáles son esas tres tareas, no? Justamente ver cómo piensan tres autores que han trabajado el tema del feminismo, el género y la construcción de identidades de género desde la mirada de Michel Foucault, Simone de Beauvoir y Marcela Lagarde, ¿no? Me voy a dejar de compartir la pantalla para entrarme justamente a nuestra plataforma, ¿ya? Y aquí en la plataforma ustedes lo van a ver, por ejemplo, que la tarea es grupal, cierra el 29 de abril, ¿ya? Y supuestamente cierra a las 5:30, ahorita lo voy a modificar, es más, en su delante voy a modificar para que no se cierre a esta hora, sino más bien lo vamos a dejar que se cierre mañana, ¿ya? Porque como hoy día lo están viendo, entonces, fecha límite, no, lo vamos a dejar hasta el 30 de abril, ¿ya? Para que así todos tengan tiempo de ir pudiendo subsanar con lo que hoy día dialoguemos, ¿no? Porque la idea es que tampoco está escrito en piedra, ¿no? Y con esto vamos a ir a la tarea, ¿ya? Para un poco explicar, ¿ya? La tarea se va a centrar en este punto de eh, una tarea grupal, como ustedes lo ven. Obviamente es grupal, pero cada uno debe subirlo el perfil a la tarea, el documento dentro de su perfil. ¿En qué consiste la tarea? Es justamente, yo espero que con el auxiliar ustedes la puedan hubiesen desarrollado, pero me voy a centrar directamente al enfoque teórico que yo quiero que analicemos, ¿no? Aquí hay tres autores que plantean cómo la mirada de género es más desde una mirada desde el empoderamiento de las personas y principalmente de las mujeres, ¿no? Simone de Beauvoir habla del segundo sexo en estas épocas cuando en 1944 Simone de Beauvoir planteaba estas ideas, se convirtió en una mujer revolucionaria porque demostraba que las mujeres en esa época iban a las empresas a trabajar, a las industrias, y aparte de eso tenían esa sobrecarga laboral que yo comentaba hace un momento, y en esta sobrecarga laboral la mujer tenía que trabajar, tenía que atender al marido, y aparte tenía que atender a los hijos y a la escuela, ¿no? O sea, tenían una sobrecarga laboral enorme. En muchos contextos del mundo y actualmente en pleno siglo XXI, las cosas no han cambiado casi nada, pero en realidad sí, ahora se puede decir que hay grandes progresos. Sin embargo, volviendo al segundo sexo, que es lo que habla Simone de Beauvoir, las mujeres en esa época tuvieron relegada a este proceso de eh, en segundo plano, ¿no? O sea, eran menos que humanos, digamos, o sea, eran personas que no eran tomadas en toda su dignidad como seres humanos y con toda su competencia de derechos humanos, ¿no? Esto nos plantea Simone de Beauvoir en el hecho de que las mujeres desde entonces empezaron a agarrar un empoderamiento para demandar el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Cuando hablamos de género, justamente estamos dando esta mirada de que las mujeres deben tener un goce al derecho pleno del ejercicio de los derechos. Y es aquí donde Simone de Beauvoir dice que este segundo sexo no es que sea débil, no es que sea vulnerable, sino es que se lo ha catalogado a lo largo de la historia como un sexo de segundo plano, de segundo nivel, ¿no? Y es ahí donde yo les invito a que ustedes lo lean justamente con el auxiliar para hacer este análisis de las teorías de género. Otro de los elementos que resaltamos acá, que es justamente en la tarea, lo pueden encontrar, el libro lo tienen aquí también, es Marcela Lagarde, que esta es una mirada mucho más latina,
Y aquí, en esta mirada latina, Marcela Lagarde habla de los cautiverios que viven las mujeres en el contexto de nuestra región. O sea, cómo a raíz de sus cuerpos feminizados, su cuerpo femenino, eh, viven diversas situaciones de opresión y discriminación y maltrato, ¿no? Como lo que ahora nosotros podemos ver, ¿no? Cómo los cautiverios de estos cuerpos que viven las mujeres son oprimidas a lo largo de la historia, ¿no? Y particularmente cómo en estos nuevos contextos, cuando Marcela Lagarde en la época del 2000 dice cómo estas mujeres, a pesar de que ya existe mucha liberación de derechos humanos, de empoderamiento, igual siguen habiendo muchísimos cautiverios para el ejercicio pleno de las mujeres, entre ellos el tema religioso, entre ellos el tema cultural y el tema social, ¿no? Que igual siguen generando cautiverios para las mujeres. Aquí hay una interesante paradoja que Marcela Lagarde habla y dice que las mujeres tienen dos caminos, o son vírgenes o son putas. No hay otro camino para las mujeres, porque en realidad, o si sos virgen, tenés que acatar todos los canones que están dentro de esta cultura, sociedad y familia para complacer a toda una sociedad machista, patriarcal, que debes responder a estos canones para ser mujer. Y si no sos esos canones, vas a ser la otra mirada, ¿no? Entonces no hay una mirada neutra o de centro donde diga, no, yo no quiero ser ni puta ni virgen. O sos esto o sos lo otro, ¿no? Y en esta otra mirada, pues es justamente la mujer transgresora, pero que también es estigmatizada y discriminada y maltratada por generar romper el estigma del tabú y del prejuicio machista patriarcal, ¿no? Entonces, en el sentido literal, los hombres, por ejemplo, sí podemos ser liberales, sí podemos tener un ejercicio pleno en nuestra sexualidad y no tenemos ningún cliché, ningún pronombre que nos diga, si sos muy liberal, sos el supermacho, digamos, o si sos super liberal o sos maricón. No hay estos prejuicios cuando un hombre es totalmente empoderado. ¿Qué pasa si una mujer es muy empoderada, es intelectualmente académica, de mucho nivel? Se la tilda de puta, estas son unas putas que no realmente no valen. Marcela Lagarde dice que estos cautiverios van a ser los que van a retener el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y ese es justamente el contexto que van a vivir. Y luego tenemos a este otro autor que justamente habla de historia, en la historia de la sexualidad, que es Michel Foucault. Michel Foucault justamente habla del empoderamiento, ¿no? Cómo estos cuerpos sexualizados deben liberarse para romper todos esos tabúes, que también ya lo ha mencionado Simone de Beauvoir y Marcela Lagarde. Michel Foucault escribe 3 libros, ¿no? Perdón, 4 libros, son fantásticamente un poco pesados y densos, y yo espero que cuando ustedes lo agarren este contexto, puedan analizarlo más a profundidad con el auxiliar, ¿ya? Yo espero que ustedes puedan ir reflexionando a profundidad eh, estos temas, ¿no? En realidad, este tema del abordaje teórico desde el punto de vista de los géneros es una construcción muy crítica y reflexiva que tiene que tener más una mirada de lectura, ¿no? Así que esto es básicamente lo que tenemos que desarrollar en estas tareas. Yo aquí estoy pensando y que si tal vez los tiempos son muy pesados, por favor coordínenlo con el auxiliar, ¿ya? El auxiliar justamente nos va a ver cómo mejorar estos tiempos, ¿ya? Para ir cerrando entonces, el tema de las teorías de género y las teorías de disidencia sexual justamente tienen que ver con esa nueva mirada de protesta, ¿no? De protesta de cómo se da una nueva mirada del enfoque de género. Cuando hablamos del enfoque de género, no solamente estamos hablando de lo femenino y masculino, acuérdense que también hay unas nuevas tendencias de incluir a las personas de la diversidad sexual, de la diversidad genérica. Sabemos que existen más de 38 identidades de género, entonces es una diversidad enorme con esto que empezaba diciendo al principio de las teorías de no binarias, que justamente ahora están muy en boga con las nuevas generaciones, están rompiendo esos paradigmas de que no quieren ser etiquetados ni como machos ni como hembra, sino quieren ser etiquetados como algo que rompe lo tradicional, y en esto ahora está muy de ejemplo el tema de lo no binario, ¿no? Bien, yo me voy a quedar hasta aquí. Justamente espero que ustedes lo puedan desarrollar y si necesitan más tiempo, por favor, coordinen con el auxiliar, ¿no? Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Chao, chao, nos vemos.